Nair Galarza. Se terminó. ¿La Corte Suprema realmente confirmó la sentencia como dicen los medios de comunicación o esta afirmación no es del todo cierta? Bueno, esto es lo que vamos a ver en este video que da por finalizado el tema Nair Galarza y toda posible especulación. Ya son varios los videos los cuales tocamos esta temática en particular. Desde aquel primer video en el cual relatamos el hecho que se le imputaba a Nair Galarza por el homicidio de su exnovio Fernando Pastorizo, a ciertos pormenores relacionados a la causa. Las contradicciones de la película protagonizada por Valentina Cenere en miras de alguna manera colocarla quizás en un lugar, según muchos, de víctima y lograr así una sensibilización en la sociedad y quizás en los jueces de la Corte Suprema que revisarían tiempo más tarde el fallo de la instancia previa, ¿no? Recurrida por la defensa de la joven. No solo eso, sino que también en el video anterior de esta temática analizamos los posibles fundamentos o argumentos de la defensa respecto a la tan mencionada perspectiva de género a aplicar en determinados casos y cómo esa sería la punta de lanza de la defensa de Nair para intentar rehacer el juicio en miras también de evitar la condena perpetua. Después de un largo ida y vuelta desde el fatídico viernes 29 de diciembre de 2017, donde Fernando fue asesinado, parecería que por fin la familia puede cerrar un ciclo. Cerrar entre muchas comillas, ¿no? Porque a su hijo nadie se los devuelve. Pero la tan sola posibilidad de que la justicia pueda revocar la sentencia los mantenía con una intranquilidad constante. Quiero que recordemos las versiones de forma resumida, pero para tenerlas presentes para entender los idas y vueltas y cómo han intentado durante tanto tiempo, de cualquier manera posible, revertir la condena. En su primera versión contó que se enteró de la muerte de Fernando Pastorizo cuando la mamá de este chico la llamó por teléfono. Figura como testigo en el caso hasta ese momento. La segunda versión, con pruebas ya en contradicción, declaró que usó el arma de su papá para matar a Fernando, exculpando a sus padres y de alguna manera mencionando un incidente previo de violencia. En este punto ya había quedado imputada. Durante el juicio oral, la tercera versión argumentó que la muerte de Fernando fue accidental, atribuyéndole a 2 disparos que se escaparon arriba de la moto y también en el piso. Peritos lo descartaron, señalando que no podía haber sido accidental, lo que contribuyó a la condena de Nair Galarza. La cuarta versión plantea lo siguiente: no fui yo quien mató a Fernando, fue mi papá. Y ahí fue que Nair denunció violencia de género y vinculó todo esto con una acusación de abuso sexual contra su tío. Además, la defensa de Nair argumentó en juicio sobre la supuesta violencia que ella habría sufrido. El 29 de diciembre de 2017, entre las 5:10 y 5:15 de la madrugada en Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, ocurrió el trágico suceso entre Fernando Pastorizo y Nair Galarza, quienes llevaban 4 años de relación. Viajaban juntos en el ciclomotor de Fernando cuando, al detenerse, Nair sacó una pistola calibre 9 milímetros perteneciente a su padre, un policía. Primero, le disparó en la espalda, mientras él aún estaba sobre la moto, y luego, frente a él, efectuó el segundo disparo. El Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú, en su momento, en julio de 2018, afirmó en su sentencia que Nair tuvo claras intenciones de menoscabar la vida de Pastorizo. Después del acto, Nair volvió a casa caminando y guardó el arma del padre. Según el tribunal, actuó con frialdad calculada, enviando mensajes por WhatsApp desde el celular de Fernando para evitar de alguna manera sospechas. ¿La podés cortar? Ya te dije que no me vi con nadie, escribió. Poco después de descubrir el cadáver de Fernando, publicó en Instagram 5 años juntos, peleados, yendo y viniendo, pero siempre con el mismo amor. Te amo para siempre, mi ángel. Inicialmente, Nair declaró como testigo, siendo la última en ver a Fernando con vida, pero más tarde, como dije antes, admitió ante la fiscalía, junto a su padre y un abogado, que ella fue la responsable del crimen. Durante el juicio afirmó que el disparo, como les dije, fue accidental. Fernando intentaba quitarle el arma. En 2022, después del juicio, acusó a su padre de cometer el crimen, y la Cámara de Casación de Concordia ratificó la condena en julio de 2019 tras revisar las pruebas, desmintiendo claramente la hipótesis de un disparo accidental, como inverosímil y cercano al absurdo. El tribunal destacó que Nair se aprovechó de la confianza de Fernando para llevar a cabo el ataque, aprovechando su indefensión mientras él conducía la moto hacia el lugar donde sería asesinado. La defensa intentó argumentar que Nair era víctima de violencia física y psicológica por parte de Fernando, pero los testimonios y los mensajes de WhatsApp revelaron una relación sin
signos de subordinación de Nahir hacia Fernando. El Procurador General de la Nación desestimó los argumentos de la defensa, destacando la falta de credibilidad en los dichos de Nahir y la ausencia de pruebas que respaldaran las supuestas circunstancias atenuantes en el caso. Según el Ministerio Público Fiscal, la única agresión física concreta fue la perpetrada por Nahir hacia Fernando, contradiciendo claramente sus afirmaciones sobre violencia sufrida. En el transcurso de sus 4 años en prisión, Nahir Galarza presentó una nueva versión de los eventos, alegando que su padre, Marcelo Galarza, fue quien realmente cometió el homicidio. Según su relato, su padre llegó rápidamente al lugar del crimen, lo que habría sorprendido a Fernando Pastorizo, quien cayó de su moto y que, según esta nueva versión, Marcelo Galarza habría bajado del auto con su arma y tras un intercambio verbal disparó 2 veces a Fernando, causándole la muerte. En 2022, la defensa notificó a la Corte Suprema sobre una causa penal contra el padre de Nahir, acusándolo de abuso sexual infantil gravemente ultrajante, abusos físicos, violencia intrafamiliar, violencia sexual en situación de un antiguo vínculo afectivo y el cumplimiento de una condena por temor reverencial. Estos hechos supuestamente habrían afectado a Nahir y a su madre, Yamina Cro. En este contexto, Nahir denunció a Marcelo Mariano Galarza, al fiscal que investigó el caso, Sergio Rondón y Cafa, y a los abogados defensores de Nahir durante el juicio, Víctor Rebossi y Horacio Darganiz, alegando que todos ellos habrían manipulado la causa para encubrir a su padre y en su lugar incriminarla a ella. Sin embargo, la justicia entrerriana desestimó esta denuncia de manera inmediata, considerando el caso como esclarecido. Ahora seguramente muchos se preguntarán, ¿qué legislación faculta la apelación que tuvo atentos a los seguidores de este caso durante estos últimos meses? Bueno, tenemos particularmente 2: el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y la Ley 48. Vamos por partes. Necesito de toda su atención en este momento porque nos vamos a poner un poco más técnicos para entender este ida y vuelta legal. Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Sección 4. Apelación extraordinaria ante la Corte Suprema. Procedencia. Artículo 256. El recurso extraordinario de apelación ante la Corte Suprema procederá en los supuestos previstos por el artículo 14 de la Ley 48. A continuación van a poder analizar la normativa bajo la cual la Corte Suprema decidió desestimar el recurso de apelación respectivo. Sección 6. Procedimiento ante la Corte Suprema. Llamamiento de autos y memoriales. Artículo 280. Llamamiento de autos. Rechazo del recurso extraordinario. Memoriales en el recurso ordinario. Cuando la Corte Suprema conociere por recurso extraordinario la recepción de la causa, implicará el llamamiento de autos. La Corte, según su sana discreción y con la sola invocación de esta norma, podrá rechazar el recurso extraordinario por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia. Pero ¿cómo se llega a la Corte Suprema? ¿Así porque sí? Bueno, esto no es así. Y hay determinados supuestos que les voy a dar más detalles a continuación, así pueden entenderlo. La Ley 48 que les mencioné antes plantea lo siguiente: jurisdicción y competencia de los tribunales nacionales. Ley 48. Esta ley fue promulgada el 14 de septiembre de 1863. El artículo 14 dice lo siguiente: una vez radicado un juicio ante los tribunales de provincia, será sentenciado y fenecido en la jurisdicción provincial y solo podrá apelarse a la Corte Suprema de las sentencias definitivas pronunciadas por los tribunales superiores de provincias en los casos siguientes. Primero, cuando en el pleito se haya puesto en cuestión la validez de un tratado, de una ley del Congreso o de una autoridad ejercida en nombre de la nación y la decisión haya sido contra su validez. Segundo, cuando la validez de una ley, decreto o autoridad de provincia se haya puesto en cuestión bajo la pretensión de ser repugnante a la Constitución Nacional, a los tratados o leyes del Congreso y la decisión haya sido en favor de la validez de la ley o autoridad de provincia. Tercero, cuando la inteligencia de alguna cláusula de la Constitución o de un tratado o ley del Congreso o una comisión ejercida en nombre de la autoridad nacional haya sido cuestionada y la decisión sea en contra de la validez del título, derecho, privilegio o exención que se funda en dicha cláusula y sea materia de litigio. Ahora quiero que vean explícitamente lo que la Corte Suprema resolvió a razón de que es muy interesante cómo funcionaría el derecho procesal, siendo igual o más importante que los diferentes derechos de fondo. O sea, las formas, el derecho procesal, en las cuales uno peticiona o hace valer sus derechos de las diferentes leyes y códigos, que son los derechos de fondo. Voto del señor ministro Dr. Don Ricardo Luis Lorenzetti. Considerando que el recurso extraordinario cuya denegación originó esta queja es inadmisible. Artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Que
cabe poner de relieve, a fin de evitar interpretaciones erróneas acerca del alcance de los fallos de la Corte Suprema, que la desestimación de un recurso extraordinario mediante la aplicación de dicha norma no importa confirmar ni afirmar la justicia o el acierto de la decisión recurrida, conforme causa Vidal, fallos 344-3156, suscripta por los jueces Rosati, Maqueda, Hayton de Nolasco y Lorenzetti. Por ello, oído el señor Procurador General de la Nación interino, se desestima la presentación directa. Intímese a la parte recurrente a que, dentro del quinto día de notificada, acompañe copia de la resolución que concede el beneficio de litigar sin gastos o efectúe el depósito que dispone el artículo 286 del código citado, a disposición del tribunal bajo apercibimiento de ejecución. Notifíquese y previa devolución de los autos provinciales, archívese. Ahora, hay algo muy interesante que siempre noté y me gustaría de alguna manera darle un apartado en este video. Y estamos hablando de la hibristofilia. Un poco lo que creo que sucedió con Nair Galarza, en su medida también con Máximo Thompson y aquellas personas imputadas y condenadas por hechos delictivos de gran envergadura, claramente, como lo es el homicidio. Esta parafilia es algo a lo cual se le comenzó a prestar más atención con el caso de Ted Bundy, no sé si se acuerdan, que también hice un video y acá les dejo la miniatura. Ahora, ¿qué es la hibristofilia? La hibristofilia es un término que describe una atracción sexual o romántica hacia personas que han cometido crímenes graves o violentos, y, por ejemplo, los asesinatos. Es un fenómeno psicológico donde algunas personas pueden sentir una fascinación o atracción intensa hacia individuos que han mostrado comportamientos extremadamente antisociales o peligrosos. La hibristofilia es algo que llama mucho la atención y de alguna manera nos hace pensar sobre cómo vemos a los criminales. Mirando casos como el de Nair Galarza, Ted Bundy, Máximo Thompson, te das cuenta de que hay gente que parece sentir una atracción extraña hacia personas que cometieron crímenes terribles. Nair Galarza, por ejemplo, está en prisión por matar a su novio, Fernando Pastorizo. Y a pesar de eso, algunos pueden sentirse atraídos hacia ella, y lo hemos visto en las redes sociales, como si el crimen no fuera tan importante. En el caso de Ted Bundy, a pesar de ser un asesino en serie brutal, tenía admiradoras durante su juicio y hasta en la cárcel. Es raro como alguien puede tener admiración por justamente alguien que hizo tanto mal. Máximo Thompson, involucrado en la muerte de Fernando Baezosa, también genera esa extraña admiración en muchas personas. A veces parece que la gente se olvida de lo que hicieron y se enfocan en otras cosas, como su apariencia o su actitud. Pensar en la hibristofilia nos hace preguntar qué está mal con nuestra percepción de los criminales y por qué algunas personas pueden sentir atracción hacia ellos. Es importante entender las razones detrás de esta atracción, pero también mantener claro que los crímenes son crímenes y no hay nada romántico en eso, ¿se entiende? La última opinión claramente siempre la van a tener ustedes y es por eso que me gustaría que en los comentarios la dejen y lo charlamos como hacemos siempre. Ahora sí, podemos decir que el caso de Nair Galarza se terminó. Nos vemos en un próximo video.